Muchas Mira ahí. gracias por esta entrega con nosotros. Sí, bueno, sabemos que la próxima semana Colombia recibe la COP16, una más importante de biodiversidad del mundo. Es una noche para el país recibir a esta conferencia. Claramente tenemos muchos retos en materia de biodiversidad, pero también en materia de liderazgo. Quiero que empecemos por ahí, que nos cuenten también desde sus trabajos, sus organizaciones, cómo podemos cambiar el liderazgo de América Latina para que sigamos siendo ese punto de riqueza natural para el mundo que creen que deben de cambiar en el sistema y con nuestros líderes, no solamente en lo político, sino también en las empresas, en las organizaciones, cómo podemos empezar a transformar el sistema desde los liderazgos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Rita, y a todos los organizadores por la organización de este evento y por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel. Voy a referirme como a tres cosas puntuales. Lo primero es la conciencia. Es decir, estamos en uno de los países más biodiversos del mundo. Estamos además enfrentando una crisis ambiental a nivel global. Lo primero tiene que ser conscientes de ello, ser conscientes de la crisis, pero también del valor que tiene la biodiversidad en nuestro país, porque si no lo vemos, no lo vamos a valorar y no lo vamos a ver. Ahí hay un primer punto que tiene que ver con educación ambiental, pero no educación ambiental simplemente en las aulas, sino en el día a día, en los mensajes que transmitimos a través de nuestras organizaciones, empresas, instituciones, partidos, etcétera, también a través de los medios de comunicación. Creo que es muy importante. Segundo, yo creo que hay que fortalecer la movilización ciudadana. Es decir, no podemos quedarnos sentados esperando a que el alcalde o el presidente o la ministra hagan algo, sino que también hay que pensar los ciudadanos qué podemos hacer. Y la fuerza ciudadana me parece que es una de los motores de la acción hoy en día. Y ya pasó la época en que nos quedábamos esperando sentados, ya la ciudadanía quiere moverse, quiere movilizarse, y lo ha logrado en forma que queremos. Y lo tercero es que creo que toda esta movilización tiene que estar acompañada de un componente técnico o académico. No basta con tener ganas, hay que saber qué hacer. Para ello hay cantidad de gente que estudia todo lo relativo a la biodiversidad, etcétera. Entonces, no es primero cualquier árbol ni cualquier parte, no es cualquier especie, sino que tenemos que tener un componente de conocimiento que valore a la gente que sabe de esto y que ponga en práctica todos esos insumos. Yo personalmente pienso que para lograr realmente una transformación liderazgo, no todos nosotros y la ciudadanía en general, necesitamos recuperar la conexión. Y no es solamente la conexión unos con otros, la conexión con la naturaleza, sino la conexión con nosotros mismos también. Y esos tres pilares, digamos, son esas tres pilares que rigen toda nuestra vida, ¿no? El trabajo colectivo, el sentirnos bien con nosotros mismos y el relacionarnos con los ecosistemas en los que vivimos, los hemos descuidado completamente para encargarnos de cosas más logísticas, ¿no? De vamos a reparar la calle, vamos a comprar plantas, vamos a hacer cosas. Y nos hemos olvidado de quiénes somos como especie, como humanos, y esa conexión intrínseca que existe entre nosotros y todo lo que nos rodea. Entonces, mientras esa conexión no exista, todo lo demás seguirá siendo logística. Y especialmente en el liderazgo, si no tenemos líderes que puedan sentir esa conexión con ellos mismos y todo lo demás, pues seguiremos hablando cooperativamente de cosas. También que trabaja con líderes, con presidentes líderes, cómo lo están logrando. Y podemos saber las experiencias, por ejemplo, a Colombia, a los países, a Brasil,
para que se vuelvan a conectar con él. Bien. Pues mira, todo esto ha surgido desde un trabajo interno personal, primero que todo. Ella hizo su trabajo personal, yo hice mi trabajo personal, y todos los que hemos pasado por ella de alguna manera empezamos a llegar a la misma conclusión. O sea, estando en distintas posiciones, obviamente ella como una inicio, digamos, en el activismo climático y en el movimiento climático, se dio cuenta desde ahí también que mientras sigamos implementando políticas desde afuera, o sea, desde aquí hacia afuera, y no realmente de algo que a nosotros nos interesa a nivel personal, pues realmente no va a haber nada duradero. O sea, ninguna de esas políticas, ninguno de esos cambios puede ser duradero, porque realmente no viene de un lugar punto, que es ese cuidado, ese care. Y entonces encontramos cada quien, su propio camino, encontró una práctica, digamos, una forma de conexión que para no otorgar en ningún sentido religioso, vamos a llamar solamente mindfulness. Y a partir de aquí es una forma de empezar a reconocernos a nosotros mismos, a manejar, gestionar nuestras emociones, a manejar nuestra forma de respirar mente, de estar en el día a día. Y que cuando, por ejemplo, cuando hablamos y decimos, no, en el debate, que alguien grita y insulta y alguien siente que se hierve la sangre y por ejemplo, tú no sabes cómo gestionar tus emociones, ganas en ese mismo juego y es un círculo que nunca termina porque estás siempre agarrado de la misma dinámica del mismo circuito que ha estado con los mismos patrones que se están repitiendo en todas partes, en todos los medios, en todos los espacios, a nivel político, a nivel corporación, a nivel barrio, en todos los niveles. Entonces, nosotros lo que hacemos es acercar herramientas que nos permitan gestionarnos a nosotros mismos para poder abordar estas conversaciones, abordar estos espacios, trayendo una energía diferente. Entonces ya uno quiere llegar a este espacio enseguida explotando, ya la sangre que me hierve, ya estoy debatiendo en mi mente todo lo que le voy a responder a esta persona antes incluso de haber escuchado lo que la persona tiene que decir, sino empezamos a aprender otras herramientas de la escucha profunda, el habla amorosa, de regar semillas en nuestra mente que florezcan en jardines más positivos, digamos. Todo esto suena como hippie, que al final uno lo empieza a establecer o a practicar, te das cuenta que realmente pues, no tiene nada de hippie, o sea, son cosas muy humanas, ¿no? Poder entender cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, es lo más básico y elemental que debemos empezar a aprender para poder entonces abrir espacios en donde podamos venir como seres aterrizados, conscientes y conectados, ¿no? con nosotros mismos y con todo lo demás. Bueno, voy a tratar de ser muy breve para, primero, no repetir cosas que creo que de las dos personas trabajó un montón. Creo que lo más importante es el cambio tecnológico y la negativa. Es lo más importante. Pero acá, como para sumar necesario que va en sintonía con lo que decía Lynn, yo creo que es una parte más terrenal, digamos, volver a poner en valor algo que a mí en Argentina está muy desconstruido, que es la participación. O sea, que verdaderamente logremos incentivar a los juventudes que asuman el tipo de liderazgo y que tenemos un proyecto internacional muy marcado, que creo, en Argentina, que el ejercicio político está muy iniciado en la salud de Chile. En ayer que hay una clase creativa en la cual todos los políticos y profesores van en torno a qué es lo que viven los focus. Entonces, cuando todo se mueve, como saben las redes sociales, es muy difícil que se busquen liderazgos nuevos y es muy difícil también que la gente se incorpore. Entonces, yo creo que para motivar nuevos liderazgos tenemos que tratar de hacer nuevas generaciones
que la política no es una manera, de hecho casi algo objetivo del ser humano, y que a excepción del momento en el que nos hicieron ver que no era un norma económico racional y que solamente se basaba en esta idea de causa-efecto y que maximizaba beneficios, pues que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre el proceso de participación política fue lo que generaba gasto. Y ahí, alumbrar, creo, una dificultad, sobre todo en los ámbitos urbanos y sobre todo cuando hablamos de biodiversidad, o sea, el 90% de las personas en el de ciudades. Entonces, es una conexión completamente, digamos, total de cómo funciona la naturaleza. Entonces, es un desafío importante que primero te bloquea, te hace muy difícil entender cuál es el par de biodiversidad. Y en segundo lugar, que por las dimensiones, en el caso de los Buenos Aires, se vayan 40% de las personas se casi moderno, digamos, porque nada, son 40 en beneficio de vivir, sino con los vecinos. Entonces ahí creo que el otro rol súper importante para que marcan esa nueva liderazgos es poner marco comunitario. Para mí en el futuro, después de lo que vamos a vivir, va a ser la fortalecimiento de las comunidades, donde se pueda ejercer, digamos, el ejercicio político al estilo griego antiguo. Creo que vamos a ver. Gracias. Yo agregaría la voluntad. También desde la ciudadanía, lo que hemos hecho desde muchos años es conectarnos, reconectarnos y en esta edición entender también el concepto de regenerarnos, pero no solamente como seres vivos dentro de un ecosistema, sino regenerarnos como seres individuales, pensantes, que vivimos y formamos parte. No existirían ese tipo de eventos si no existiera la voluntad, si no existiera la pasión, si no existiera el amor, si no existiera la unidad. Y justamente es lo que hay que estar reforzando cada vez más. Y qué alegría que regresen esos espacios de conversación, qué alegría que se reconecte. Y ya no hablamos nada más de México o de Colombia, hablamos de Latinoamérica, de una red que ya no conoce kilómetros, que no conoce fronteras, sino es un problema de todos y una solución de todos. Entonces, desde esa conectividad, trabajar y desde la voluntad, que es donde surgen estos espacios y donde surge la magia, donde podemos ser parte, donde podemos contribuir. Nuestros sueños evolucionan y nosotros junto con ellos. Y así mismo el activismo. Lo que hemos hecho pues también es ir evolucionando con ellos, también uno va creciendo y la energía ya no va siendo la misma, la pasión sí que lo es, pero quedaría como una misión, una tarea de las nuevas generaciones que les estamos dando, ¿no? O sea, pasarles el know-how, cómo hacer las cosas, desde nuestra experiencia, porque no hay una receta perfecta, todos hablamos desde la experiencia de trabajo personal, la experiencia de trabajo colectiva, y eso es lo que va a inspirar tanto a nosotros como a las demás personas que lleguemos a tocar sus corazones. Y ahorita hablábamos de la importancia de los cambios a nivel de la base, que son catalizadores de cambios impresionantes. Y este espacio es eso, poder hacer alianzas, cocherías, contactos. Y a propósito de eso, pues estábamos acá con México, Argentina, Colombia, con líderes de todo el mundo. Quiero que nos cuenten un poquito de su trabajo, cómo están integrando a la naturaleza en ese trabajo que están haciendo. Mira, nosotros, hablo por mi equipo y por mí, hemos decidido priorizar, cuando hablamos de naturaleza y biodiversidad, hemos decidido priorizar los contextos urbanos. Todo el mundo, afortunadamente, está hablando de la Amazonía, de la Cuenca del Atrato, maravilloso me parece, pero, como bien decía ahora el compañero, estamos en un continente donde 70, 80, hasta 90% de la población vive en contextos urbanos. Entonces, en este momento nuestro proyecto estrella, en términos ambientales, es el proyecto de ley de ciudades verdes, que ya va para el tercero y cuarto debate, perdón, y lo que busca es precisamente integrar todos los componentes ambientales y de biodiversidad en la planeación de la ciudad, no solo en la planeación, también en la ejecución de obras de infraestructura, en el mismo diagnóstico, que es el primer punto del proyecto. Las ciudades tienen que hacer el diagnóstico de cómo están en términos de biodiversidad, y al final esto puede sonar un poco
no sé si egoísta o antropocéntrico, pero yo siento que no lo estamos haciendo por los animalitos, es por la propia calidad de vida, por la salud mental de nuestra sociedad. ¿Sí? Cuando uno ve el impacto positivo que tiene un árbol, una ardilla pasando por ahí, todo el mundo quiere viéndola, cuando las guacamayas, la vieja del cielo, y todo el mundo se emociona tomando fotos. Cuando leemos a través de estudios el impacto de la salud mental que tiene, o más bien la diferencia de la salud mental que tiene un barrio arborizado, con árboles, cuando vemos un contexto de cambio climático, la diferencia de temperatura que hay entre una calle árida y una calle arborizada, entiende que hay que romper esta idea de lo urbano y lo rural, o de la naturaleza y el humano como cosas separadas. Estamos conectados, entonces el principal proyecto ambiental que tenemos ahora es este. Y el segundo, voy a hacer una paloma para pegarlo también el tema, es nuestro proyecto de ley contra el ruido, que es el ruido uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, viendo pues que de hecho la Unión Mundial de la Salud dice que es en América Latina, donde hay más ruido que en todo el mundo, somos sociedades ruidosas, y eso tiene obviamente un impacto sobre la fauna, que también está integrado en el proyecto, pero esencialmente sobre nosotros, que también somos fauna. El ruido se ha convertido en el principal problema de convivencia, pues es lo que la convivencia desafortunadamente se en violencia, eran homicidios. Entonces, con ese par de proyectos, digamos, de nuestra iniciativa, estamos abordando el tema ambiental. Además, en el Congreso, hemos apoyado primero salió adelante la carta de educación, que creo que a todos los que somos o hemos sido líderes entre Ágata y yo la recibí aprobada. Segundo lugar, acaba de presentar un proyecto de la señora Julia Miranda que busca reconocer la labor de los guardabosques, los parques nacionales. Reconocer pues no es una palmadita de loco, es un tema de dignidad laboral, de salario, está bien. Y tercero, estamos promoviendo la idea de que Colombia no hay que reconocer el fenómeno del desplazamiento del cambio climático. Así como en Colombia reconocemos ya un desarrollo legal También el contexto pues de desplazados de otros miles de niños por la violencia, etc. sabemos que aquí en adelante va a haber cada uno de los desplazados por efectos del cambio climático. También queremos darle un trato desde la ley de este tema. Es algunas de las ámbitos. Has tocado súper interesantes. Y, por ejemplo, cuando decías que en Argentina, por ejemplo, en los edificios no te conoces por el vecino, no sabes quién vive al lado tuyo, pues, también sucede lo mismo, ¿no? Que puedes vivir 5 años en un edificio y no conocer quién vive un piso más tuyo. Y entonces eso me trae de vuelta a este tema de la desconexión, porque no nos interesa tampoco saber quién vive un piso más arriba que tú. O sea, yo me despierto, me baño, me cambio, me hago desayuno, voy a mi trabajo, regreso, hago mi vida y todo soy yo, nada más. Y pues lo que me toque interactuar con otras personas. Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, en mis clases o en las sesiones de limitación de calma, de silencio, lo que sea que hagamos. Lo primero que alguien que nunca se ha sentado a meditar viene y me dice es, no, yo puedo meditar, mi mente, o sea, funciona a 1000 por hora, pero eso no, para mí yo no puedo meditar, es muy ruidoso. Y entonces tú hablas del ruido, ¿no? Y es como, claro, si nuestra mente es ruido, hacia el caos, está fragmentada, ¿no? Y si no podemos estar con nuestra propia mente, ¿cómo podemos pretender los espacios que co-creamos juntos como ciudadanos de una ciudad, un pueblo urbano, sean armoniosos, calmados, placenteros, que donde podamos encontrar paz? No se puede, porque ayer lo decía Isabel también, ¿no? O sea, lo que es afuera es adentro, y viceversa. Entonces, si en mi mundo interno hay caos, hay fragmentación y hay ruido,
no puedo sostener ese nivel de caos que existe dentro de mí, afuera va a ser igual. Si conmigo misma no hay ninguna conexión de entender quién soy, cómo pienso, cómo siento, cómo puedo pretender que afuera voy a encontrar algo así. Entonces se nos olvida que los gobiernos, el sistema legislativo, lo que sea, los sistemas en general están compuestos finalmente por personas. Y entonces son exactamente un reflejo de cómo esas personas están componiendo esos sistemas y de su vida. Entonces no podemos creer nada distinto a un sistema caótico cuando nosotros mismos estamos en caos. Entonces, como esa conexión, digamos, o esa integración con la naturaleza empieza desde ahí, ¿no? Desde ese reconocimiento que en donde yo estoy en este momento es en un completo, estoy absolutamente desconectada de mi realidad como especie, y en esa realidad como especie, pues todo lo demás lo desconozco. No puedo encontrar nada que me una con nada más individuo conmigo mismo. Era nació, digamos, una decisión y como para también identificar cómo es posible que hayamos llegado hoy a esta situación en donde estás desconectado del otro, donde tenés vida interna. Y si te pones a pensar sobre todo con esto, de la visión occidental y fundamentalmente que surgió a partir de todo lo que nos dieron los padres del Estado moderno, los magníficos comentarios, te plantean la idea de que la sociedad, ¿por qué hay una sociedad? Hay una sociedad, yo estoy con vos. Esto es la base del Estado moderno. Yo estoy con vos porque me conviene juntarme con vos para que no nos matemos. Es muy loco eso, porque nosotros nuestro sistema, digamos, los contrapuestos lo que plantean es necesitar un leviatán que ponga orden, porque las personas entre nosotros nos vamos a matar. Si no hay una entidad muy fuerte, externa, que le deposites todo tu poder a esa, los siguientes su poder a ese leviatán, entre las sociedades nos matamos. Entonces, es un germen súper fuerte, es que nuestra sociedad está fundada sobre la idea de que nos juntamos por un fin egoísta, hedonista, que si no lo que de otro modo, si no nos estaríamos matando. Entonces, por eso digo que hay un problema, digamos, también político, porque realmente somos herederos de esa lógica de pensamiento. Y ahí yo tengo una dificultad, que es lo que más me cuesta de pensar. Yo coincido plenamente de que el cambio tiene que ser individual, tiene que ser individual, tiene que empezar por uno. Pero el problema nuestro es que hay demasiada atomización. O sea, el pensamiento de algunos pueblos, que en la mayoría, de hecho, es un pensamiento comunitario. Nuestra civilización, el problema que tiene, cada uno pensamos lo que pensamos. Y cada uno no tenemos ninguna instancia en donde nos sentemos y digamos, pongamos en común esto. Y sería lo que para Leo Strauss es planteemos el ideal de sociedad. Y ahí me parece que hay como, es donde tengo mi arriba, porque creo que muchos de nosotros estamos en trabajos puntuales altísimos, pero en la escala del problema y la velocidad del cambio es cambio. Y es tan urgente que yo no sé si, o sea, bueno, yo pongo en valor cada uno de nosotros un trabajo tremendo, pero la escala del problema es tan que tenemos que encontrar una forma de que el mensaje llegue a todos y mache a todos y que todos digan mache. No, lo que lograron los contractualistas con la ilustración fue decir, che, el Estado nos vamos a matar un lado, porque nos juntamos todos. Y por eso yo no hablo con mi vecino, porque en realidad, por esta lógica que hablábamos antes de que no nos entendimos nunca en la naturaleza nosotros. Entonces ahí es donde yo creo que hay como dificultades muy marcadas que hay que ver cómo las podemos ampliar. Yendo a las acciones concretas de lo que estamos haciendo en Argentina, nosotros tenemos como mucho trabajo. Una, por ejemplo, empezamos en 2012, se llama la Semana del Arte. Es una campaña que arrancamos convocando a viveros de todo el país, por ejemplo, plantas nativas, para proponerles que durante una semana larga nosotros no sé si acá, la semana de la evolución, la semana de consumo. Nosotros decimos, che, si yo puedo significar el nivel de consumo y la gente consume naturaliza en el buen sentido. Que vayan y compren una planta. Imagínate si esa la fuerza del consumo, yo estoy en contra de la teoría del mercado, que te digo, imagínate al menos se separan. Y entonces, oye, durante una semana invitemos a vivir en el municipio de los habitantes. Y entonces ahí
hicimos una plataforma de referencia, los primeros hicieron donaban árboles, entonces nos pueden fumado, por eso lo venimos haciendo hace 14 años, tenemos 800.000 árboles plantados, y después tenemos nuestro vivero, tenemos un vivero de plantas nativas en Escobar, un vivero en Provincia de Buenos Aires, otro en Salta, otro inicio, que tenemos proyectos de restauración ambiental, ahí directamente estableciendo la selva paranaense. Pero, retomando con esto que decías, nuestro foco cuando hicimos la semana de árboles, el agua genera que, digamos, tecnocráticamente sobre reducir el árbol es los servicios ecosistémicos. Todo cuando habla de la naturaleza es servicios ecosistémicos, pero el control interno de servicios ecosistémicos. En chino, el árbol, aunque nos cuesta mucho entenderlo, es un máximo único voluntario. Porque es quizás, después de originarios, la fuerza máxima que puede hacer de reconectarte con la naturaleza. Entonces, digamos, che, el árbol, un control ecosistémico bárbaro, te controla el calor, captura de carbono, lo que quieras, pero además, si lo hacemos o tratamos de hacerlo con esa conciencia de cuando vos llevas a una tierra, que se haciendo una ofrenda, y estás como revinculándote con la naturaleza, apostando a meter como un germen ahí que genere cambio de conciencia. Pero es dificilísimo, dificilísimo. Y después, otros proyectos que hacemos están más vinculados a la conservación de fauna. Normalmente en un lugar hermoso de los kilómetros, en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, en el sur de la Patagonia, que ahí tenemos un proyecto que se llama Fauna, y lo que hacemos es conservación de fauna. Y ahí tenemos un centro de rescate de fauna, y hacemos sensibilización y concientización, y es un lugar bellísimo porque es el único lugar donde van a poder ir a la costa y ver a las ballenas no poder acercarse de reproducción, sucede todos los años, y por suerte, no ser siempre tan negativo, la tasa de avistamientos está creciendo. O sea, ahí hay algo para celebrar. Bueno, ahí también estamos trabajando y es un proyecto hermosísimo. Así que bueno, más eso. Me gustaría recapitular una actividad que hicimos hoy en la tarde, que fue el juego de mesa de parte de Cristian, y creo que tuvimos fue el tiempo de describir este comportamiento social del trabajo colaborativo. Entonces, seguimos a la primera, la volvimos a intentar después, otros tardaron un poquito más, entonces se ve cómo es la manera de coordinarnos. Es muy difícil. Sin embargo, cuando vamos entendiendo, y algo desde la experiencia personal, es que nuestras diferencias enriquecen los proyectos. Eso es lo rico de hacer proyectos sociales, ambientales, colectivos, que mientras damos esta famosa línea interdisciplinaria, ayuda, enriquece a los proyectos, las ideas, el sentido, el camino, el rumbo. Sobre todo que en el caso de Tabasco hay una reserva que se llama Pantanos de Centla, que estamos llevando filtros de agua. Qué ironía que Tabasco sea 80% agua y la gente se esté muriendo por la contaminación de los ríos. Entonces, atacamos a este tema llevando filtros a unas comunidades que el único medio de transporte es por, se le llama cayuco, pero son pequeñas embarcaciones que las van paleando y sin motor. Entonces, trabajar con las comunidades nos ayuda también a entenderlas y trabajando con ellas. O sea, primero debe tener un trabajo de entendimiento, de conocer el problema en el territorio y de ahí proponer. Algo nos pasaba siempre que llevábamos un filtro que se conectaba con energía, pero no tenían luz, ¿no? Entonces, un poco de entender qué es lo que requiere, cuál es el contexto real y cómo podemos incidir. Y también otro de los temas que nos está funcionando mucho es también la diferencia, o sea, conectarnos con las nuevas tendencias tecnológicas. Estamos trabajando con compañeros que trabajan en inteligencia artificial, software, entonces también ahí es poder utilizar, humanizar las tecnologías. Si bien las tecnologías nos están rebasando algunas veces, es como sentarnos con ellas, entenderlas y humanizarlas. Entonces la tecnología va a ser más bien un gran aliado para los proyectos si lo sabemos humanizar, si lo sabemos entender y empezar a hacer por ejemplo, mapeamos o a lugares donde no podemos llegar con inteligencia artificial, podemos tener ya un mapeo más grande, más real, ver fauna, por ejemplo, esta zona tiene el manatí de la zona del sudeste, peligro de extinción, entonces también es empezar a entenderlo de esta manera, ¿no? Con diversidad de pensamiento, con equipo multidisciplinario y haciendo uso de tecnologías a favor de la naturaleza y del medio ambiente. Que están haciendo desde perspectivas tan diferentes, pero apostándole a la vida, al cuidado de la vida. Y quiero que pensemos también a nivel región latinoamericana, es una región con muchos desafíos,
y a veces pues, no conectamos con la crisis planetaria que estamos atravesando con la crisis democrática, la crisis también a nivel social, la injusticia. ¿Cómo creen que podemos unirnos como continente? Pues, en el 2025 tenemos la oportunidad de decidir, inclusive la COP, y nosotros todavía seguimos muy fragmentados como región, como países, y un lugar como África, que apoya también unirse muchas diferencias, pero encontrar un punto donde decir como, bueno, vamos a irnos con ese caballito de batalla, y decirlo para atraer un entrenamiento, para movilizar, porque sabemos que los recursos acá son limitados y los problemas pues, son bastantes, pero que creen que en Latinoamérica podríamos buscar que nos una como región y no dejar pasar oportunidades como la COP Cali, como la COP de Brasil, que recibe el otro año, pues para tratar de atraer más inversión, más proyectos y cambiar también este sistema desde nuestra región tan diversa, pero dificultades políticas y ambientales. Entonces, Así es complejo y uno podría tener que el panorama es poco esperanzador, pero vamos a poner en cuenta esto positivismo. Hay dos grandes, diría yo, hitos naturales que nos unen como latinoamericanos. Diría yo, una es el Amazonas y el otro es la cordillera de los Andes. Eso más o menos nos identifica como latinoamericanos, pues tocan como suramericanos, muy suramericanos, de verdad. Qué pena la extinción ahí del compadre mexicano. Eh, la COP de este año en Cali, el martes hay una sesión interparlamentaria que vamos a dar congresistas de diferentes países del mundo. Creo que ahí hay una oportunidad. La COP de Brasil también nos va a ayudar a tener oportunidades y escenarios para ustedes. ¿Qué necesitamos? Que los líderes, los que realmente toman las decisiones, vayan con ese espíritu constructivo colectivo. Pero, debo decirlo, tiene que ser algo muy aterrizado. Y qué pena aquí la mención directa del presidente, pero no podemos ir a hablar de expandir el virus de la vida por el universo. No necesitamos es qué vamos a hacer con la Amazonia. Necesitamos proyectos e ideas puntuales. Por otra parte, creo que este pequeño panel que tenemos aquí da cuenta de que también tenemos que seguir fortaleciendo este tipo de escenarios donde nos encontremos y que nos demos cuenta de que el mexicano, el argentino y la colombiana tenemos una cantidad de intereses en común y somos capaces de trabajar juntos. ¿A qué voy con esto? En vuelvo a lo que dije en mi primera intervención. No basta con quedarnos esperando a que los políticos hagan. Es también desde nuestras instituciones, empresas, organizaciones sociales, activistas, ONGs, ¿qué podemos hacer? Creo que sería muy lindo el mensaje de que llegáramos el año entrante a Brasil con ideas, acciones y propuestas que no emanen, insisto, del sector público, sino de la propia sociedad civil organizada. Ahí creo que podríamos empezar a tener un poquito más de esperanza, porque con esto termino, y lo digo como político, uno como político sí le hace mucho caso a la opinión pública. Tú lo dijiste ahora, si logramos que estos temas entren en la agenda pública, el político de turno, aunque le importe un carajo de la biodiversidad, va a tener que abordar el tema. Entonces ahí nos queda reto, que es cómo hacemos para que todos los políticos de nuestro continente, desde el presidente hasta el alcalde, se decidan a trabajar en este tema. Seamos optimistas. Yo siento que voy a hacer algo otra vez personal de hippie. Pero yo realmente pienso que no podemos llegar a escuchar. Siempre que nos encontramos en este tipo de escenarios, en los que todos vienen con una propuesta, con una idea, con esto es lo que va a salvar el mundo, esto
que va a salvar a mi comunidad. Ignoramos completamente que podría estar pasando del otro lado y qué necesidades o qué dolores o qué frustraciones o qué deseos o qué aspiraciones tienen del otro lado también, porque creemos que lo que nosotros tenemos, la respuesta que nosotros tenemos es la única válida, lo más importante es la que realmente sí va a funcionar. Entonces, abordamos todas estas oportunidades. Desde yo tengo algo que a todos les va a servir y no llegamos con un poco más de humildad a decir, pues, ¿qué podrán tener, qué podrán tener dos otras personas en la mente presente también? Y como anécdota, que no me pertenece a mí, sino a Cristiana, que es nuestra líder, cuando yo estaba trabajando en el Acuerdo de París, ella ya tenía una práctica de mindfulness, digamos. Y una de las herramientas que le funcionó a ella como líder para que ese acuerdo se pudiera firmar fue la escucha profunda. Fue poder darle la oportunidad a cada uno de los 193 países que estaban en el proceso de firmar ese acuerdo, de poder realmente expresar cuáles eran sus dolores, cuáles eran sus frustraciones, porque claramente todos quieren tirar para su lado. Colombia quiere tirar para su lado, México para el suyo, Brasil, el tercero es Argentina. Y entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo si nadie quiere escuchar a nadie? Si nadie da ni siquiera el espacio para que podamos darnos cuenta que finalmente nuestros dolores y nuestras frustraciones son las mismas. Queremos lo mismo, pero queremos hacerlo para nuestro propio beneficio y el beneficio inmediatamente al lado mío, y no para un beneficio colectivo, porque pensamos que el beneficio colectivo no sirve, porque si me beneficia a mí, o sea, yo gano si me beneficia a mí, pero si él gana, entonces no me beneficia a mí. Entonces, una de las herramientas, de las cosas más claves que podemos utilizar en este tipo de espacios donde hay siempre opiniones distintas, intereses distintos, y donde cada quien quiere estar por su lado, es hacer el trabajo humildemente de escuchar profundamente qué quieren para ofrecer las otras personas que están en esa sala también. Es muy fisiquísimo el mundo de nosotros. A veces tengo como instancias en las que soy un poco más optimista, otras en las que soy bastante más, digamos, pesimista. Lo que creo es que lo que charlamos ayer también, que la única forma de que verdaderamente esa unión de los países latinoamericanos y demás se dé es con muchísima participación de movimientos sociales, desde abajo para arriba, con páginas, de vídeos, cantando. Eso es un escenario. Y ahí deposito fe, pero creo que si bien hay un movimiento latente, todavía no estamos en el umbral que permita pensar que eso va a suceder. Producto de todo esto, de la mirada que tenemos los seres humanos y los planos. Pero por otro lado, creo que la dimensión de la que se siente tan grande, que hay una frase que me gusta siempre decir, y digo, para mí, el problema de fondo de todo nuestro modelo occidental es un problema netamente filosófico y ético dentro de digamos, la rama de la filosofía, axiología y ética, ese es el mayor problema. No podemos problematizarlo del todo porque los ámbitos de debate político no es que se considera acá un problema ético, es un problema técnico, mucho más técnico. A mí me gusta una frase que dice, quizás finalmente el hombre terminará siendo ético, quizás no por opción, pero sí por necesidad. Y yo creo que de algún modo este escenario crítico, porque más allá de que no tenemos que la desesperanza, que es una base social crítico, es tan fuerte el porrazo que nos vamos a dar, que nos vamos a convertir en personas críticas por obligación. Desde la mirada de Kant, nada más bueno que para voluntad, o sea, uno debería ser bueno y pretender ser bueno por convicción, por voluntad, pero eso no pasa. Ahora, si no, para pasar a estar planetaria, pero muy probablemente no estamos viendo que suceda. Ahora, no viene por convicción, pero viene por necesidad. Y en este punto yo me pongo muy con la regla fines, lo que necesitamos es un cambio. Y si el cambio viene porque perdiste la mascota, si se desabanezó la gente que se no va, y vamos a ser mejores como personas, hubiese sido mucho mejor que ganamos
por voluntad y por función. Pero sí, de todos modos, pues se nos va a imponer un cambio de conciencia tremendo, porque la realidad es así. Así que bueno, eso es. ¿Cómo ser parte, cómo visibilizar nuestros trabajos desde nuestra localidad, desde nuestra zona? ¿Cómo poder, ahora, como menciona Luisa, que viene la COP en Brasil y esto hay que irse moviendo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Nuestro voluntariado ambiental en Tabasco, en el sureste de México, se llama Habitat for the Future. Y es como salirnos ya de nuestra zona, de nuestra región e internacionalizarnos. Voy a poner como algo, como una idea, a ver si cachas en la cancha, a ver si qué tal. Pues, por ejemplo, ¿qué hicimos? Es como cuando Shakira se pinta el pelo de güero y empieza a cantar en inglés. Prácticamente lo que hicimos, o sea, hicimos nuestro crossover. O sea, nosotros nos llamamos para el futuro, nos llamamos Habitat for the Future. Entonces, desde ahí estamos dando un paso mental de vamos a internacionalizar. ¿Se me cachó la idea, no? O sea, es como nos pintamos de güeros y todo, y estamos haciendo relaciones internacionales. Nos funcionó. Estamos recibiendo estudiantes de Holanda que llegan a hacer intercambio para hacer cooperación internacional con la Universidad de Maastricht. Hicimos una alianza con la cooperación alemana para el desarrollo para el tema de los filtros. Entonces funciona, nos visibilizamos cuando damos estos pasos así, o sea, salimos de lo que seguimos trabajando en lo local. Nuestra área es la zona que les dije de pantanos, pero seguimos trabajando a nivel internacional. Sí funciona, desde nuestra experiencia está teniendo resultados. Y el segundo punto que agregaría, que platicando con varios compañeros de ustedes estos días, algunos no tienen redes sociales, algunos no tienen Instagram. O sea, creo que es importante que nuestros proyectos les demos difusión en las redes sociales, en TikTok, hagan reels, o sea, porque así es como podemos encontrarnos y conocer el proyecto de lo que hace cada uno en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Puebla, en México, los artistas, así vamos viendo lo que hacen, compartimos y ya somos una comunidad, somos una red, una alianza, pero cómo nos mantenemos vigentes subiendo contenido. Se lo recuerdo, es importante subir contenido, difundir nuestras actividades, porque así nos ven en otros países, en otras zonas, y seguimos creciendo y haciendo esta cooperación. Es lo que le como lo pone, reconocer el potencial que tenemos en la región, también o sea, hacer una conexión de que el resto del mundo presente de lo que pase acá, la Amazonía, los Andes, como que tenemos que darnos también el papel de protagonistas en esta historia y no dejar que se impongan las cosas, sino nosotros también a visibilizar y también los políticos, pues, cuando haya que hacer, pero tomar la batuta y liderar. Yo también cada vez más me convenzo de que haciendo cosas de comunidad, grupos pequeños, las acciones pueden tener un impacto en la crisis que estamos viviendo. Quiero hacer una frasecita que pues, a mí me ha gustado mucho como repetirla, y es las historias moldean la cultura moldean a los líderes moldean las políticas y las políticas son las que moldean el sistema. ¿Cierto? Hemos hablado mucho de narrativas, como dice Damon, como es un realizador. También trabaja mucho temas de regeneración con niños y hemos estado hablando mucho de narrativas y para cerrar también con una nota esperanzadora. Quiero que nos cuenten a ustedes qué les da esperanza y qué le quieren decir también a las personas que hoy están con nosotros, que nos están escuchando, cuál es el mensaje que queremos que se lleven, que como ciudadanos, líderes, mamás, papás, que sea, podemos aplicarlo en nuestros entornos. Para mí, Luisa, el mensaje es que sí somos capaces. El ser humano es capaz. Hemos superado crisis gigantescas en el mundo. Colombia, Medellín, ha superado épocas absolutamente horribles y hemos salido, hemos sido capaces, hemos sabido superar. Hoy en día tenemos el conocimiento necesario
para superar una nueva crisis. Y tenemos algo que tal vez no había antes, es la posibilidad de conectar. Por eso apoyo el llamado que hace el compañero David, de las redes sociales son importantes. Si no fuera por las redes sociales, yo no hubiera llegado al escenario político y no estaría hoy proponiendo una ley de ciudades verdes. Y no fue que lo hice yo solo, porque logramos crear unos tejidos, unas redes, precisamente de conciencia, de acción. Entonces, el llamado es a que tengamos fe en la humanidad, pero de nuevo, la fe no se tiene quedarse sentado y esperar a que los demás hagan. La fe es salgamos a hacer. Y a lo mejor no tenemos que cambiar el planeta, pero si no es capaz de cambiar tu casa, no es capaz de cambiar tu cuadra, o tu barrio, tu ciudad, cada uno sabrá en qué escala quiere moverse, porque sí estoy convencido de que la acción colectiva, la acción, no se está haciendo sino actuar, va moldeando el futuro de la humanidad en este ciclo. Ya no estamos, insisto, en la época en que uno se queda sentado y espera que Dios haga todo por uno. Y Dios puede ser Yahvé o el presidente o la gran corporación. Ahora es el momento de la gente actuando. Yo estoy muy convencido de que sí podemos, porque si no estuviera convencido, honestamente, yo renunciaba a mi trabajo. Pero si sigo aquí en esto es porque sí creo que somos capaces de lograrlo y ojalá esa voluntad trascienda fronteras. Que Colombia no se salva solo. Estamos todos aquí latinoamericanos unidos, adquirismo unido. Sí, estoy convencido de que si logramos hacer de Latinoamérica ese foco de esperanza en el futuro, vamos a darle que hablar en los próximos 100 años. Para mí es muy relacionado con lo que está diciendo Daniel, de poder reconocer que tenemos agencia. Cuando pensamos en la escala del problema, ¿no? Como tú dices, lo he dicho varias veces, por ejemplo, el problema está y lo vemos así allá como, wow, algo súper abrumador, y como, pero bueno, nada, entonces uno se paraliza porque no puede hacer, ¿qué puedo hacer yo? No tengo ninguna voz, foto, nada que pueda intervenir. Pero otra vez, se nos olvida que todos esos sistemas, todas las organizaciones, ciudades están compuestas por seres humanos, individuos, ¿no? Por personas. Y cuando reconocemos la agencia que nosotros tenemos para tomar nuestras propias decisiones de lo más simple, ¿qué voy a comprar en el mercado esta semana? ¿No? ¿A dónde voy a poner atención? Eso es súper importante, lo hablábamos ayer. ¿A dónde realmente quiero poner mi atención con conciencia, atención con intención, para saber a qué realmente sí le estoy dando importancia en mi entorno, en mi vida? Y qué tipo de decisiones puedo tomar yo desde mi casa que contribuyan también a ese problema monumental de que ni siquiera puedo alcanzar a medir qué tan grande es. Pero yo sí sé que en mi casa puedo tomar decisiones distintas de cómo separar la basura, qué tipo de alimentación elegir, para los que pueden elegir, ¿no? Obviamente hay un sector de la población que tal vez sea un poco más retador, más complicado. Pero para los que sí podemos, seguramente son todos los que estamos aquí sentados, es una responsabilidad también hacernos cargo de nosotros mismos y hacernos cargo de nuestro entorno más inmediato y eso se va extendiendo naturalmente hacia afuera. Y una cosa que quería decir también es que no se trata nada, bueno, soy solamente yo y yo voy a hacer mi trabajo y yo individualmente y listo nada más. Pero como decía al comienzo, o sea, tenemos tres pilares que nos movemos en la vida. Nosotros mismos, la conexión con nosotros y la naturaleza. Y esos tres pilares van de la mano. No podemos hacer uno solo sin el otro. Y en el proceso de que uno, por no tener un mejor término, despierta, digamos, que uno se da cuenta, ¿no? Que uno puede tener agencia y que uno, en las decisiones que uno puede
que uno toma puede tener incidencia en lo que está pasando en el entorno. Entonces, en ese momento, tú empiezas a tener más cuidado también, ¿no? Como más conciencia y más importancia en qué hago, cómo lo hago, con quién lo hago también. Y entonces, naturalmente, cuando tú llegas a tener esa conexión, eso se extiende hacia afuera, se extiende hacia lo demás. Como uno dice, no, lo que ya viste no lo puedes no ver, o sea, ya entendiste algo, no lo puedes no entender, ya una loco, en algún momento te va a encantar otra vez. Pero ese trabajo colectivo también viene desde un lugar personal, ¿no? Poder entenderlo como yo habito este nuevo paradigma que yo quiero narrarme a mí misma y que quiero también ser parte de una narración colectiva en la que podamos contar historias diferentes, pero tiene que vivir de la mano. O sea, no podemos hacer solamente todo colectivo, porque la el gobierno hace todo que se implementa en política, porque no funciona, todo tiene que, todo es un engranaje, y todas las fichas tienen que funcionar al mismo tiempo. Bueno, lo que se propone en el inicio, que digo, es una frase un poco de tiempo, digamos, que se dijo en es el vicio de lo antes. La racionalidad del mundo, para si uno se repite el mundo de las racionalidades, ahora el optimismo de la voluntad, decís que es lo que ya lo hablamos también. El ser humano no es lo que no es. O sea, somos potencia, continuamente, no somos nada permanente, somos potencia. Y en eso, otro parte, es que, ¿cómo funcionan los cambios de cultivo? Vos tenés una especie que, como que, digamos, relativamente, y de repente saltó con un tipo con una modificación genética, te dijiste que es un deforme, y resulta que es modifica. Entonces ahí yo número como la dificultad del escenario es completamente optimista por dos motivos. Primero, porque creo en la capacidad comportamental del ser humano. Hay una frase de un pensador judío de 30 años, de los primeros años de Jerusalén, que dice: no es un hombre, esfuérzate por ser un hombre. Lo que quiere decir para mí es que la humanidad como tal es completamente bello, hermoso, increíble, pero no estamos cumpliendo con la promesa de lo que es el humano significa. Porque no nos votamos como sociedad, como tal. Bueno, hablaba de eso. Entonces, a mí me parece que hay algo. Ver esto de que el ser humano es completamente bello. Entonces, intentar no cambie un poco eso. Y ahí me voy a poner, tirando un centro en eso, que por ejemplo yo en mi época de sacar sabiduría, porque el problema fundamental es que estamos invadiendo de conocimiento, son técnicas, y no buscamos sabiduría. No encontramos sabiduría. Por eso siempre lo mismo. Hoy tenés la inteligencia artificial y tenés 9.000 millones de personas. Y no puedo decir, pero tenés muchísimos menos sabios que tuviste sabiduría. Porque la sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con el conocimiento. Y ahí, en el Bhagavad, cuando leía en mis años de juventud tratando de encontrar cambios alternativos, me acuerdo que en el diálogo entre Arjuna y Krishna, si no me equivoco, que Arjuna le pregunta a Krishna, le dice: ¿qué es el camino para encontrar la sabiduría? Y Krishna, que es el Dios, le dice: así como el necio actúa esperando la recompensa de sus acciones, el sabio actúa sin esperar consecuencias. En el sentido de que actúa bien, porque tiene que actuar bien, no busques efecto. Porque cuando buscamos efecto, es la lógica causa-efecto, que es la que nos dice todo, pero ahí volvemos al problema de la base, que es que nuestras funciones acaban en una cuestión. Pero a mí sí, porque en ocasiones hay una frase de Carmelita que dice: hay preguntas que necesitas ser soportadas, no respondidas. Usted tiene que soportar ciertas preguntas. ¿Estamos vivos? ¿Cuál es el rol y la responsabilidad de esta pregunta que tenemos que soportar? Esa es nuestra pregunta. Y no tiene respuesta. El problema es cuando uno piensa que tiene respuesta. Cuando pensás que tenés respuesta, entonces en todo. No hay respuesta. Te búsqueda. Y vuelvo con esto, que para mí esa búsqueda puede ser completamente bello. Por eso, el optimismo es lo único. La racionalidad, yo porque leo todo el tiempo informe científico de la racionalidad, me forma alguna que la racionalidad no sé si sea optimismo. Pero la voluntad sí. La voluntad está. Entonces ahí, como seres humanos, somos muy potenciales. Sean disruptivos, sería mi mensaje. Así como Lou Carmosini nos lo ha enseñado, seamos disruptivos,
cambiemos la forma de hacer las cosas, si queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Estos 2 días lo vimos, o sea, de pronto esperábamos el contenido como muy académico, no, al final, hoy presentaron unas obras de arte, son grandes artistas, ayer estuvimos igual en talleres de espiritualidad y de conexión intrapersonal. Creo que hay esta esencia y decía ayer un ponente en la primera conferencia, si no sabemos a dónde vamos, regresemos al inicio, sabemos de dónde venimos. Si no sabemos a dónde vamos, recordemos de dónde venimos. Y es eso, volver a regresar al origen, reconectarnos con nuestra esencia humana, pero desde nuestra individualidad. Para mí, regresar, yo vine en 2017 al primer foro, y participé del primero y ver el sexto, y regresar unos años después y ver cómo he crecido y ver esta comunidad tan bonita de evolución que enorgullece, y entonces volvemos a regresar y decimos, es que aquí es el camino, porque obviamente cuando nos perdemos o estamos desequilibrados emocionalmente en algunas ocasiones, son estos momentos, estos espacios y donde volvemos a recordar lo poderoso que somos. Y esa es mi invitación, que hagan las cosas siempre con pasión, de manera diferente, con la creatividad por delante, porque además hace que los proyectos sean divertidos, que los proyectos aprendamos, conozcamos personas interesantes como en este foro. Y esa es la invitación, o sea, que sigamos creciendo, que sigamos haciendo cosas que nos sorprendan, que sorprendamos a los demás. Y cuando dejemos de sentir ese efecto de emoción, pues es momento de replantear hacia dónde, ¿no? Si no nos hemos aprendido, pensemos dónde estamos. Entonces, son preguntas existenciales que siempre nos van a conectar con nuestra esencia. Como otra analogía musical. Por ejemplo, no podemos estar, imagínense ser un artista y estar cantando la misma canción todo el tiempo, ¿no? O sea, está aburrido, está cantando la misma canción, hay que sacar nuevas canciones, hacer nuevos discos, hacer cosas, nuevos conciertos. En esa misma transformación creativa, tenemos que ser así. O sea, y aquí es donde encontramos esa inspiración para seguir creando. Vamos a regresar mañana, yo mañana regreso a México con toda la inspiración por delante de conocer a personas maravillosas, seres humanos extraordinarios, que por supuesto seguiremos en contacto, y ahí es la clave, inspirar y ser creativos y apasionados de este mundo que es solo uno y es la casa de todos. Muchas gracias. Los arqueros de Texas. Estudio documental creativo, publica experto en no ficción, en las intersecciones de la ecología, son de Costa Rica, y bueno, yo estaba escuchando y me quedo pensando, porque nosotros pensamos que la crisis actual es una crisis de relación. Nosotros pero primero nos pensamos, ¿verdad?, como separados de la naturaleza. Seres humanos y naturaleza, de hecho hablamos así, y muchos de estos encuentros caemos en eso, ¿verdad? Y está bien, es cuando estamos cambiando un paradigma muy fuerte. Pero también, cuando vos mencionabas, Juan, la parte de escucha profunda, ¿verdad?, que hacemos mucho nosotros es apelar a la imaginación. Y yo pensaba cómo transferir esa escucha profunda a los otros seres, los paisanos, que nos dicen, como guía para poder tener soluciones o una especie de no sé, mapa de seguir, ¿verdad? Porque siento que a veces, si llegamos a centrarnos, tal vez ahí están las respuestas, tal vez en lenguajes más humanos. No sé, creo que estoy diciendo que puede sonar un poco alterado, pero es que la razón tampoco nos ha dado la solución. Y sé que en Latinoamérica vivimos en sociedades muy complejas, en las cuales muchas personas están solucionando día a día y no tienen tiempo para pensar en eso. Entonces, nosotros aprendemos a contar historias que incluyan justamente esas voces
de una manera imaginativa, porque no sabemos cómo va a hablar cangrejo. Entonces quería preguntar cómo, digamos, en la política, ¿verdad? Yo pienso que se busca hablar de la relación, ¿verdad? De allí yo creo que, por ejemplo, si una persona se piensa como la naturaleza y logra entender que ese río que pasa ahí es un ser vivo, ¿verdad? No es un río que va a mí recursos. Siento que si se ve una cuestión más rizomática, más, digamos, sí, horizontal, puede atender a ese río diferente que puede lograr de repente, no sé, que les seleccione más fácil, digamos, tener eso como prioridad, la salud del río. Entonces, siento como que se intenta encontrar, es muy difícil, pero la política, cómo lograr hablar por esos términos, ¿verdad? Esos conceptos, ahora ese enfoque más centrando al ser humano, ¿verdad? Que nosotros hacer tal, pero siento que a veces te quedas solo en esta parte de la gente que le gusta documentar la historia y la ficción. Siento unos cambios rápidos, pero los políticos no apoyan mucho esa parte. Entonces, nada más tenía el punto. Entiendo que la pregunta es para mí. Mira, como congresista, mi función es hacer leyes. Cuando uno va a hacer leyes, no es el lenguaje poético. La ley es un lenguaje jurídico muy aburridor, muy poco. Entonces, tal vez ese no es el espacio de la poesía. Pero además de hacer leyes, los políticos hacemos discursos, representamos ideas. Y ahí sí creo que hay una oportunidad muy grande de cambiar la forma en que nos relacionamos en general. Lo mencionaba ahora yo, desde la forma en que yo hago otros debates, es decir, cómo me relaciono contigo si tenemos ideas diferentes, o cómo me relaciono con toda una comunidad para proponer algo o para escuchar algo. Creo que ahí así podemos empezar a tener relaciones diferentes. Si yo como político llego con una actitud incendiaria en un país que ya está en llamas, lo que voy a hacer es aumentar el incendio. Si yo llego con una actitud más de, pongamos en términos más agrarios, de siembra, de hecho, cuando yo llegué a la política, yo me propuse sembrar semillas positivas. Entonces, desde el discurso y en el cómo implemento ese discurso, yo creo que sí podemos empezar a tener una forma diferente de relacionarnos no solo con las demás personas, sino con el entorno cercano, con la misma naturaleza. Pero al final de cuentas, sí toca traducir eso en el lenguaje aburridísimo de la gente. Pero no son dos cosas excluyentes. Creo que la política requiere una ética y una estética que ahí también se asocia mucho con eso que tú haces, y es como poner desde expresiones artísticas o eso que haces documentales, también son formas de hacer política, y yo particularmente puedo utilizarlas bastante. ¿Cómo utilizamos el arte y la creatividad como herramientas de comunicación política? Ha sido uno de mis tandeos. Entonces no está mal la historia. Yo quería agregar un poquito de eso, que lo primero que me vino a la mente es que siempre nos encanta hablar, ¿no? El micrófono, el internet, tenemos una conferencia, respecto a todo eso. Hablemos, debatamos, hablemos. Y realmente no solamente hay muchos espacios, hay pocos espacios para la escucha, sino para el silencio. Y para mí, el silencio y la contemplación son dos herramientas, dos técnicas, dos formas modales para poder escuchar lo que no se puede, lo inefable, lo que no tiene palabras. O sea, como preguntas como cómo escuchamos, estamos eso a un árbol o a un pájaro, ¿no? Que no puede, pero no son las planas, no le hablemos, o sea, dejemos que nos hablen a nosotros, escuchemos cuando nos metamos al árbol, no en vez de empezar a decir, ay, arbolito, que quiero, no, simplemente sentémonos ahí en contemplación con ese entorno en el que estamos y veamos qué nos dicen.
Y esa información que obtenemos de ese simple hecho de 15 minutos, una hora, ¿no? De poder estar en ese diálogo silencioso con lo que está alrededor, nos dice muchísimo más de lo que podríamos imaginar. Si hiciéramos el ejercicio de callarnos un poquito y de realmente escuchar, ¿no? Lo que no tiene palabras, podríamos entender muchísimo más de lo que entendemos racionalmente con las palabras que siempre queremos ponerle todo. Generando muchas recomendaciones, me cuento, genera mucho interés. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hablemos hasta donde nos alcance. Un espacio acá de parche, entonces no se preocupen, podemos encontrarnos en entonces si quieren, ustedes recibieron ahí. Gracias, Luisa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Una amiga que se llama María me esperó en Medellín, Laureles, y cuando llegué a su casa estaba en una crisis con su vecino de amigo, que tiene una guerra contra las matas de sus vecinos, destruye la frontera, les echa agua violentamente y aburrió a una amiga muy cercana que tenía un problema de fronteras. No sé qué hay detrás de esa actitud, pero es una persona que vive en el campo, hay alguna conexión sobre la violencia del campo, la naturaleza, y eso me hace pensar en que hay una paradoja detrás de la participación ciudadana. Entregarle la voz al poder que ustedes han reivindicado a las personas del común tiene una contradicción si todas las personas no viven en conciencia de la que están hablando. Pasa lo mismo con los taxistas. Si uno le entrega la solución de la movilidad a los taxistas, van a decir que hay que hacer autopistas. La pregunta concreta es: ¿encuentran ustedes esa paradoja que está enfrentada con el desafío de darle la voz a la ciudadanía y que esa voz cuente una historia errada por la policía? Yo podría tratar una experiencia en el norte de México, en Baja California. Hay una especie crítica en peligro de extinción que se llama la vaquita marina, que en el último reporte de este año arroja que nos quedan de 10 a 13 individuos organismos. Es una especie que se está toda la atención mundial, con CITES y demás, están todos los ojos puestos sobre este problema. Me tocó trabajar allá y justamente pues el problema surge en la localidad donde estaba la marina, que es de los pescadores. Obviamente los pescadores por la dinámica pues tienen una actividad productiva todo el tiempo y no se les deja oportunidad de estar en esos espacios como estábamos nosotros, ¿no? Entonces es como llegamos, o sea, estamos capacitándonos, formándonos, aprendiendo, pues fortaleciendo nuestras capacidades, ¿no? Nosotros. Entonces llegar allá con las comunidades es escuchar y con la experiencia que vamos adquiriendo poder construir algo en conjunto. El error que no ha funcionado a lo largo del tiempo en esta experiencia es que llegaban a imponerles, a prohibirles, a multarlos. Entonces no había una relación entre el trabajo de conservación con el trabajo pues, de las personas que están, digamos, los protagonistas en esta problemática. Lo que sí hemos hecho ahora es escuchar al pescador, escuchar a la gente que vive en el problema, que está teniendo la situación, y empezamos a colaborar en cómo vamos mejorando la situación, con capacitación, con talleres, o sea, estos talleres, por otra conciencia, las prácticas, cómo lo vamos a bajar a las comunidades. Ojo, estas herramientas que los juegos, los talleres desde los niños, en la infancia, cómo lo aterrizamos y lo tropicalizamos a nuestras regiones. Cuando esto se queda aquí nada más, el conocimiento adquirido, y nos lo llevamos y no lo compartimos, no lo socializamos, no funciona para nada. O sea, es como nosotros nos inspiramos, que les decía, y lo trabajamos donde se requiera, donde estemos, donde tengamos la oportunidad de incidir. En este caso es como una especie que está funcionando, es un problemón todavía, pero ya va cambiando la manera de trabajar. Así es como desde mi experiencia va funcionando. No es que esté funcionado al final, pero está en ese proceso, ¿verdad?
se mete en un temón durísimo. Yo creo que hay mucho ahí para hablar, pero también está lleno de una crítica de base del sistema democrático. Yo estoy seguro que para Platón, la democracia no era el mejor del sistema, pero la democracia se dedicaba a tanto de casa, que es el gobierno de los peores, eso es más feliz. Pero nosotros no creemos en eso. Creemos que es participación, al contrario, es ejercicio de la participación para lograr el contrario. Bueno, es un tema súper complicado, que creo que está vinculado también con un texto medio publicado en varios lados, que de Ortega se llama la letra Moisés, que básicamente dice: tenemos toda una sociedad que se ha basado, digamos, en un desarrollo tecnológico instrumental, en el cual la mayor parte de esta muestra de la civilización no tiene la más remota idea de la complejidad que es necesaria para llegar a que tengamos un celular en el bolsillo, pero creemos que tenemos derecho a ganar absolutamente todo, como consumidores, no como ciudadanos. Entonces, ahí tenés años, es la crisis muy fuerte de la democracia. Y entonces ahí tenemos que ver de qué camino, digamos, de qué lado queremos poner. Si creemos en la democracia y creemos que el ejercicio de la participación política es importante para construir consensos, y tenemos otro problema. Pero voy a robar 60 años 80 y vamos a decir: tenemos que tirar el monte abajo. Es que no. Pelearemos y por ahí no. Pero para mí esto, yo digo, es muy crítico en muchas cuestiones. Al modelo, pero se imagina, también digo, para esto la complejidad como lo bueno. Imagínate la gloria de pensar que somos 3 millones de habitantes, te crees que una pierna acá, también, salís de la ambulancia y digo, digo, la complejidad que se puede llegar para que ustedes cuando ese cuadro de resto. Pero lo loco es esto de que, disociada de la participación, por esto de la crítica que te decía de la democracia negativa, que nos han hecho creer que todo eso es una máquina técnica acá, la democracia de la palanca estatal, que maneja todo, y vos únicamente ser un consumidor, nos elimina la idea de su político, digamos, ¿no? Un ámbito de ese político, y te convirtieron en un ciudadano que reclama cosas como consumidor, que luego cada 2 años no es un voto. Yo creo que tenemos que poner en valor la democracia, tenemos que poner y nada, de tener que debatir un montón de narrativas en eso, porque no, lo que te digo, no es que nosotros tenemos muchas acciones de ocupación política, más sobre la ocupación política, economía de biodiversidad, cambio climático, economía circular, estamos con esta participación. Siempre vamos a no, vamos. Obviamente no voy a ser, digamos, total lento. Hay un montón de efervescentes de un crecimiento, bueno, en Europa completa hay un montón de otras cosas, de los movimientos se usan, territorios se usan, hay actividad. Pero vuelvo siempre con esto que soy optimista, pero el cambio es muy grande. Simplemente es eso. Pero creo que la mejor herramienta que tenemos hoy es la democracia. Que el próximo año, como les decía, la crisis ecológica pega de lleno al sistema político, social y económico. No sé, tuviste un problema de transición social y no pudiste ¿por qué el hecho de que no te llueva acá, cuando no te llegue agua para Río Paraná, hace que el productor no pueda producir? No tengo plata y ya dice que te va a dar. Esto es trabajo. Igual, la mejor herramienta es la democracia. No tenemos mucho tiempo. Si hacemos 2 preguntas más, respondemos y ya ahorita vamos a tomar la tranquilidad que lo haga. La desde que hacer el cierre también del espacio para que no pase la entonces Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me quedo con varias palabras. Me he quedado mucho porque siento que estamos hablando con conceptos parecidos. Me quedo con antropoceno, me quedo con quietismo, que muchas
para nada peyorativo, pero por esa desunión de América Latina, pero también con la apertura de conciencia, ¿no? Yo soy Esteban Llana, acabo de volver de Londres de hacer un programa, ¿cierto? El Norte Global, esta separación entre el Norte Global y el Sur Global. Claro, cuando empiezas con esta integración, vas a hacer una maestría con comunidades del Sur Global, mujeres del Sur Global, vas a hacer el Norte. Entonces empiezas como a mirar, bueno, ¿qué va a ser mi tesis? ¿Qué va a ser mi tesis? ¿Dónde me meto? Y te metes como a los metabuscadores de investigación, y la investigación del Norte Global sobre el Sur, claro, extractivista, gigante, toda la información, desinteresante. Pero cuando reviso la investigación desde aquí hasta Amazonas, como que lo vemos como ese patrón pintoresco. Claro, tiene mucho que ver con el dinero que tiene el Norte Global para investigar, demasiado poder para extraer. Luego, en mi caso, es una anécdota que acerca a las comunidades, acerca de una comunidad de Putumayo que están hartos de la investigación. Ya no quieren más porque abusan de ellos, entonces dicen, bueno, es que aquí viene un hardware y pues por lo que tú y ya no quieren más. Vamos a ver. Entonces, ahora que regreso, la pregunta para ustedes es, ¿cómo incluimos estas comunidades que están ahí en la bajada de agendas? Es muy complejo esa separación de América Latina que hablábamos, pero es que no están muchos desafíos, no sabemos cómo integrar. Los tratamos como este asunto de extracción, de cuénteme, y luego en el Norte Global es que están fascinados con la cuestión. Están libros enteros que dicen que ahí está el secreto de tantas cosas. Fascinadísimos de extraer información. Nosotros lo tenemos al lado, pero ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo? Y eso es una pregunta que incluyo, para eso por eso me surgió, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces están ahí, ¿cómo debería ser esto? Gracias. Voy a dar una respuesta rápida, empezando por decir, no tengo la respuesta, pero sí estoy seguro de que hay una cantidad de buenas prácticas ya identificadas y que no todas las comunidades ya son reacias a que haya más investigación. Conozco un par de casos donde aún son colaborativos con eso porque ha habido los que han sabido incluir. Si no, la comunidad no quiere ser instrumentalizada, utilizada y dejada de lado. Quiere que haya un acompañamiento posterior, quiere que haya algún tipo de beneficio, y beneficio no es plata, es bienestar. Entonces, podemos empezar por hacer, y ya está hecho, generar más de buenas prácticas. Y mirar cómo las replicamos, las escalamos más allá, porque si estoy de acuerdo, no podemos seguir dejando que sean otros los que nos digan qué hacer con el Amazonas. Tenemos que empezar nosotros a ocuparnos y a dejar de echarle la culpa a los demás, porque una gran parte de la culpa de los malos que está el Amazonas no es de nuestra, sino de otros. Creo que también hay que tratar con mucho respeto a la comunidad, no tratar de imponer el modelo y los tiempos de nosotros con las investigaciones, con las entrevistas, sino que pues, tomar el tiempo de entender cómo funcionan y las dinámicas, entonces llegar allí primero con respeto y tratar de ser parte también, como de entender sus formas, también preguntarles, que a veces llegamos a las comunidades con la pistolita mágica, desde nuestra comunidad, desde lo que es de la ciencia y los números, pero no somos el trabajo de preguntarle qué necesita, qué quiere, entonces, pues la humildad también. Y tenemos una recomendación aquí, una mujer, ahorita que Sandra también levantó la mano, entonces, rápido y prácticamente. Yo hago parte de las dinámicas culturales, son internacionales. Lo que enterar con respecto a lo que en un momento dado mencionó la compañera sobre África, recordar que África, una de la humanidad, África tiene suficientes recursos y no necesita de ningún otro continente.
África ha sido saqueado de las diferentes formas. Nosotros venimos de allá, con la trata esclavista, nos obligaron a utilizar otro idioma. Ahora que el amigo mencionaba ese idioma, nosotros hablamos español, inglés, francés y demás, producto de la imposición de genocidio extranjero. Entonces es muy importante que este importante foro también destaque esa situación, porque nosotros tenemos comunidades afroindígenas y demás que son las que están preservando el planeta. Y en el caso de Chocó, yo soy nacido allá, Chocó biodiverso, biogeográfico, uno de los 5 pulmones del mundo, ha venido siendo saqueado, explotado desde hace mucho tiempo por potencias, avalado por los gobiernos de turno. Y valoramos, por supuesto, en este caso tengo una idea de diferencia de los peruanos, la postura del presidente, que está hablando de paz, por tanto, que sabemos que nuestras comunidades indígenas afrocampesinas son desplazadas producto de la violencia estructural y la confrontación que existe todavía en el asunto de la droga y para de contar. Entonces quería dejar ese criterio porque es necesario que asumamos en todo este balance político, porque todas las cosas tienen que ver con la política, aunque no queramos. Este balance político implica que tenemos que crear una posición para que se puedan reordenar las cosas e implique que los países sean respetados en sus autodeterminaciones y que no se invadan, que no se tumben gobiernos, porque eso es parte también. Miren lo que está pasando en Libia, en este caso, lo que está pasando en este país. En el caso de Palestina, lo que ya pasó en Libia son situaciones desastrosas. Es decir, nosotros necesitamos aquí y no hacer una referencia sobre ese desastre que estamos gastando, donde no se ha podido detener y que se está generando esa confrontación. Eso es una posibilidad incluso de la Tercera Guerra Mundial. Gracias, compañero. De hecho, creo que también pregunta seguimiento a esto, siempre hay como mucho enfoque, ¿verdad? Cuando se habla de política, hay mucho enfoque en la solución, las soluciones. Yo pienso que en el contexto latinoamericano se debe de lado el conflicto. Es cómo abordamos el conflicto. Tenemos tan herramientas para relacionarnos con lo que no estamos de acuerdo, con lo que no nos gusta, con las personas que identificamos como diferentes. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de los eventos que organizaron y una de las cosas que me pareció absolutamente genial, fundamental, transformador, sí, toda la intención, pero eso nos dieron una sesión de instrucción instintiva, ¿verdad? De cuál es el abordaje que hacen los líderes al conflicto. O sea, ¿cuáles son los pasos que siguen? Y yo creo que eso es una cosa que se ha dejado de lado. Y creo que el producto de eso es que nos manejamos mientras alguien más se lleva el beneficio, que hay mi pregunta es eso, o sea, ¿cuáles iniciativas o en su propia experiencia, digamos, a la hora de incidir? ¿Cuál ha sido su formación a la hora de encontrar las herramientas para abordar el conflicto? ¿Y cómo hacemos para que esa situación sea mucho más extendida, digamos, de La respuesta era sobre mi historia personal, mi herramienta. Yo fui actor de teatro durante 5 años y eso me enseñó mucho de eso, porque el teatro, que era el mensaje de mi director, Ley Velázquez, que en paz descanse, es lo más importante del actor no es saber hablar, saber escuchar. Y nunca uno puede ponerse en una posición de invulnerabilidad, por el contrario, el actor tiene que ser vulnerable. Si yo extrapolo todo eso al escenario político, siento que eso me mantiene aún, me ayuda a mantener una calma, una serenidad y una disposición a la concentración que me ha servido mucho cuando enfrento conflicto. Pero esa es mi historia. Pues yo puedo hablar directamente de esa herramienta que estoy practicando.
Yo la uso todo el tiempo, se llama Beginning Again o Pensar de Nuevo. Y básicamente tiene cuatro partes, ¿no? La primera es water the flowers, regar las flores, ¿no? Es poder decirle a la otra persona con la que estás en conflicto que te haga que ves en esa persona que es hermoso, es positivo, ¿no? Entonces, literal, le regas las flores. La segunda es expresar, más que un arrepentimiento, es expresar en qué parte de ese conflicto siento que yo tuve responsabilidad también, ¿no? Entonces, primero te estoy diciendo un montón de cosas bonitas, ya de por sí cuando tú entras en una conversación y le estás diciendo a la otra persona todas las cosas bonitas que ves en esa persona, ya, no, o sea, entras con una energía completamente distinta a resolver un conflicto. Y luego, aparte de eso, llega también a decir, yo también tuve responsabilidad en este conflicto, por ejemplo, esto que lo y lo otro. Y luego el tercer paso es, ¿qué me hirió? ¿No? En este conflicto que nosotros tuvimos, de cómo sucedió todo, y ahí no te estoy echando de culpa a ti, pero ¿qué sentí yo? Y entonces hablamos desde la emoción y desde el sentimiento y no desde querer tener la razón. Y la última es simplemente qué aspiraciones tenemos para mejorar esta conversación, para mejorar este conflicto. Son cuatro pasos como súper básicos. Realmente yo lo uso todo el tiempo. Cuando tenía housemates, ¿no? Tenía compañeros de casa, y o sea, teníamos un conflicto y era como, tenemos que hacer un beginning aquí. Afortunadamente, y una de las compañeras también y ya conocíamos el lenguaje, entonces era buscando decir bien, bien, y hacemos esta resolución de este conflicto. Y realmente cuando uno termina ese proceso, uno se queda flotando, qué bonito, todo lo que esa persona piensa de mí, no lo había pensado. Que gracias por decirme lo que yo hice que te hirió, porque no me había dado cuenta, ¿sabes? Y entonces es simplemente, son herramientas que nos ayudan a traer energías distintas a un proceso que normalmente buscamos con la culpa, con entiendas lo que yo quiero que pienses como yo pienso, y entonces, pues, el conflicto siempre es un conflicto porque no le damos espacio a la escucha y no le damos espacio a la vulnerabilidad. Hace falta solo comunicar, ¿no? ¿Cierto? Ponerlo en palabras, escuchar. Es muy necesario pues, poder agree y disagree, que no tenemos que pensar lo mismo, no tenemos que tener las mismas visiones, simplemente tú cómo estás viendo las cosas, de esta forma, y tratar de vivir también estas diferencias, porque estamos hablando de biodiversidad y nosotros somos parte de la diversidad, no podemos pretender tampoco pensar igual, sentir igual, que hablar de planeta y algo pues tan bonitos y tan especiales, entonces que practiquemos más bien vivir en las diferencias. Entonces, por lo menos por eso sí que podemos empezar a poner en práctica la habilidad y para el Bueno, primero quisiera, si es posible, que nos acerquemos todos. Que traigamos todas nuestras sillas, nos quedemos aquí pegaditos unos que también nos acerquemos. tiene una parte.
Estamos todos juntos, vamos a escucharnos, a respirar. Queremos sentarnos en el piso, en la silla, como nos sentamos tan cómodos, en una posición que le llamamos digna. O sea, en una erguidos, pero no rígidos. Nos sentamos cómodos en nuestro cuerpo y que podamos sentir que respiramos con facilidad. Y si nos sentimos cómodos, podemos cerrar los ojos y empezar a conectar con todos los sentidos que hay en nuestro alrededor. Y luego traemos esa atención, esos sonidos, a nosotros mismos. Puedo escuchar el sonido de mi propia respiración. Puedo sentir el latir de mi corazón. Y si quiero lo puedo hacer físicamente también, en mi mano, sobre mi pecho, sobre mi corazón, y desde la observo cómo estoy respirando, cómo está latiendo mi corazón. Es una respiración lineal, es una respiración profunda, es una aire rápido, es un aire calmado. Ese check conmigo mismo. Si he estado aquí estos 2 días, si he estado aquí hoy, y solamente esta conversación. Observo que tengo, qué historias tengo presentes en este momento en mi vida, que siguen resonando conmigo, que sigue dando vueltas en mi mente. Y tomo esas historias y las suelto. Me dejo ir al respiro. Gracias. Caminando, tal vez una perspectiva distinta, tal vez algo de esfuerzo, no importa lo que sea, simplemente eso. Son más de una historia, suelto más de una historia. Voy trayendo un poco de calma y de silencio también. Cuenta en este momento, estoy aquí. Que estoy presente. Esta es mi verdad. Eso que escuchamos, eso que sentimos, eso que tocamos, volvemos en estos momentos, es el tiempo mismo. Desde ahora, desde aquí. Luego, todo es posible.
continuando juntos. Siento como yo respiro junto a la otra persona que está. Un espacio que lo permite, puedo alcanzar mi mano derecha o izquierda y toco la parte de atrás, la espalda de la persona que esté en la mía. Siempre sonrío, respiración. 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 Siento como somos parte de lo mismo, tejido. Serie de interconexión. Respiramos como aire. Sufrimos y dolemos igual. Voy a tomar una inhalación muy profunda, inflando primero mi panza, luego expandiendo sobre el lado de la costilla, subiendo el aire hacia el pecho, exhalando por la boca. Costilla, pecho, exhalamos por la boca. Una última vez, panza, costilla. Si quieres escuchar esas exhalaciones todos juntos, todas las manos, con esa energía, de silencio y de paz. Siempre cómodo, cómoda, voy a parar muchas veces. Espacio, siendo la oportunidad. Pausa. Llegar a la silencio, pero nos tomó 15 minutos y 2 minutos para volver a conectar, a centrar y a reconocernos primero a nosotros y a reconocer el tejido de estos dos. Gracias.